Buenas tardes, soy el doctor Ricardo Videla. Este es el viejo Hospital San Roque de Córdoba, donde trabajé muchos años en el Centro de Endoscopia, Diagnóstico e Investigación en Gastroenterología. Vamos a hablar del órgano olvidado, el duodeno. El duodeno mide unos 30 centímetros. El diámetro promedio es de 5 centímetros. Es un marco que abraza al páncreas. La primera porción es el bulbo duodenal, que es móvil y está cubierta por peritoneo. Por detrás del bulbo corre el colédoco, arteria hepática y vena porta. Comprende la base vulvar, la curvatura menor que continúa la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor, el receso superior, el receso inferior, la cara anterior y la cara posterior. La rodilla superior está en relación con el cuello de la vesícula. La segunda porción abraza al páncreas y en su parte medial es donde desemboca la papila. La papila duodenal mayor o papila de Vater está en general en la parte postero-interna de la segunda porción duodenal. Luego la rodilla inferior. La tercera porción duodenal se extiende hasta los vasos mesentéricos. La cuarta porción llega hasta el ángulo de Treitz. El duodeno es retroperitoneal salvo el bulbo duodenal. Las glándulas de Brunner están en el bulbo y secretan pepsina. Las imágenes en el duodeno lo podemos estudiar con radiología, con contraste simple, con compresión, con doble contraste. Una vieja técnica era la duodenografía hipotónica y por supuesto actualmente la tomografía computada. El bulbo muestra una mucosa suave, aterciopelada. En un 10% de los casos la mucosa es reticular, a veces levemente nodular. Puede haber puntitos blancos por relleno de glándulas vulvares. En contraste simple se ven los pliegues longitudinales. El resto del marco duodenal presenta las válvulas conniventes o pliegues de Kerckring. La papila mide 5 milímetros. No debe exceder los 15 milímetros, aunque puede haber algunas de mayor tamaño y no ser patológicas. Tiene un pliegue longitudinal y un pliegue en capucha, donde desembocan los conductos colédoco y Wilson. Aquí vemos radiología por doble a la izquierda, una radiología por doble contraste, donde se ve muy bien la papila duodenal. Al lado un esquema, arriba un esquema de cómo es la papila duodenal y los pliegues que convergen, y abajo la vista endoscópica. En TC lo estudiamos con agua, acostando al principio al paciente sobre el lado derecho para mejor definición de las paredes duodenales, como vemos en la diapositiva. La atresia duodenal es una falla en la canalización normal intraútero. En el 33% de los casos está asociado con trisomía 21. El 75% es distal a la papila. Da vómitos biliosos y el característico signo de la doble burbuja. Directa de abdomen, vista general y vista localizada, mostrando el signo de la doble burbuja. Si el pediatra insiste, se puede dar bario y confirmar el hallazgo. El compás aortomesentérico suele observarse con frecuencia una compresión en la tercera porción duodenal donde cruza la aorta y la arteria mesentérica superior. Puede haber una dilatación proximal. El factor mecánico de esta entidad sería importante, aunque su mecanismo aún está en debate. Es una entidad controvertida en personas flacas, mujeres con anorexia nerviosa.
También se ven pacientes con quemaduras o marcada disminución de peso, pancreatitis aguda y en traumatismos graves. Nos produce un megaduodeno con compresión entre tercera y cuarta porción. Aumenta en supino y se alivia en prono. En la foto de la izquierda, un esquema de Netter del compás y a la derecha una duodenografía que muestra la marcada dilatación del duodeno y la zona de compresión con la flecha amarilla. Paciente operado con una barra en la columna dorsal. La TC muestra la compresión ejercida atrás por la aorta y adelante por la vena y la arteria mesentérica. El páncreas anular es cuando parte de la cabeza del páncreas rodea el tercio superior de la segunda porción duodenal. Es una anomalía congénita rara. Produce distintos grados de obstrucción duodenal. En general se presenta en niños y es la segunda patología congénita luego del páncreas divisum. En el 85% de los casos envuelve la segunda porción duodenal. El anillo puede ser completo o parcial. En el 75% de los casos se asocia con otras anomalías como Down, atresia esofágica anal, etc. En el adulto, la clínica depende del grado de obstrucción. Puede haber dolor, náuseas, vómitos. El 40% de los casos requiere cirugía. Vemos a la derecha el esquema de Netter mostrando un páncreas anular y a la izquierda la estenosis de la segunda porción suprapapilar. Hay dilatación por encima de la estenosis que en general es excéntrica. La mucosa normal. Con tomografía computada en faja arterial, el tejido pancreático incrementa y se diferencia del duodeno marcado con un círculo amarillo. La foto de la derecha muestra una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que es muy específica y muestra el wirsum rodeando el duodeno, como marcan las flechas amarillas. Los divertículos duodenales, la mayoría son adquiridos, son bastante frecuentes y su incidencia aumenta con la edad. El lugar más frecuente es la zona de la papila. Pueden ser únicos o múltiples. Tienen cuello con convergencia de pliegues en el cuello. Son elásticos, por lo tanto, varían de tamaño. Divertículo interno en la foto de la izquierda, que son los más frecuentes y cerca de la papila. En casos raros podemos ver divertículos en la pared externa, como muestra la foto de la derecha. Los divertículos duodenales pueden ser pequeños, foto de la izquierda, o pueden ser grandes, como la foto de la derecha. Pueden ser múltiples, como en este caso, que están en segunda, tercera, cuarta y también en yeyuno. En tomografía computada, los divertículos se llenan con contraste y a veces podemos ver el aire que nos asegura que lo que estamos viendo es un divertículo duodenal. A veces se puede plantear dudas si lo que estamos viendo es un quiste de páncreas. Pero en un momento el quiste se rellena de aire y aseguramos por lo tanto que estamos viendo un divertículo duodenal.
dos casos de divertículos intraluminales rodeados de una zona radiotransparente. Habría una membrana duodenal que protruye en la luz en dirección caudal y produce un saco. Puede ser causa de obstrucción e ictericia. Los pliegues duodenales engrosados los podemos ver en caso de duodenitis, de hiperplasia de glándulas de Brunner, de úlcera duodenal, de síndrome de Zollinger-Ellison, colecistitis, pancreatitis, linfoma. Los pliegues normales del duodeno van a medir menos de 2 milímetros. En la duodenitis vemos los pliegues mucosos engrosados, como en este caso un bulbo duodenal con pliegues engrosados. El bulbo duodenal es irritable, espasmódico, con pliegues gruesos, a veces nodulares. Puede haber una duodenitis erosiva, donde vemos el halo de edema y la depresión central, como muestra la flecha. La úlcera duodenal casi siempre es benigna, 99% de los casos. Es más común que la úlcera gástrica. Se ve en personas más jóvenes. Se asocia con un aumento de la secreción péptica. El Helicobacter pylori está presente en el 90% de los casos. La úlcera duodenal puede no verse por el edema, el espasmo o la cicatriz. El buen relieve de la mucosa es esencial para ver la úlcera. Hay que hacer doble contraste y compresión para ver las úlceras de la cara anterior. Comprimir con un balón. Otras úlceras pueden ser vistas de pie y con compresión. Para confirmarla hay que ver el nicho y debe demostrarse en varias radiografías. Colección redonda u oval de bario. El 5% de las úlceras del duodeno pueden ser lineales. El cráter está rodeado por edema y hay pliegues convergentes. Se asocia con deformidad vulvar por edema y espasmo, y a veces es difícil saber si hay un nicho en actividad. Falso negativo. En general miden menos de 1 centímetro. Pueden ser grandes 2 centímetros y ocupar todo el bulbo duodenal, simulando un bulbo normal. Este pseudobulbo no tiene pliegues y no se contrae. El 95% de las úlceras van a estar en el bulbo. El 50% están en la cara anterior y el 50% en la cara posterior. La úlcera del bulbo se ve como un nicho de frente y de perfil. Flechas, círculos amarillos mostrando la zona de la úlcera en un mismo paciente. Con el doble contraste no se ve muy bien, se aprecia una zona que podría corresponder a la úlcera, foto de la izquierda, y en la foto de la derecha, con contraste y compresión, se aprecia bien el nicho ulceroso y los pliegues convergentes en un paciente, y el edema que rodea al nicho ulceroso. Entonces, la úlcera duodenal tenemos que buscar el nicho ulceroso. El 50% está en la cara anterior y el 50% en la cara posterior. Puede haber úlceras en beso. En general después cura dejando una deformidad vulvar, y el 99% de las úlceras de duodeno son benignas. Las úlceras curan rápidamente, dando pliegues convergentes y dejando el bulbo deformado. Entre las áreas de fibrosis se pueden producir pseudodivertículos. Aquí 3 ejemplos de bulbos cicatrizables. Estos pseudodivertículos cambian de forma y tamaño, lo que nos permite diferenciarlos de la úlcera con la radioscopia. O sea, los pseudodivertículos cambian de forma y tamaño. La úlcera no cambia de forma y tamaño. Las complicaciones de la úlcera duodenal: la hemorragia, la obstrucción, la perforación y la fístula. En la hemorragia, la radiología tiene un pobre papel.
no se usa. El caso del síndrome pilórico está producido en general por la cicatriz de una úlcera duodenal. En este caso vemos un bulbo completamente deformado, un estómago dilatado con presencia de restos por síndrome pilórico. Círculo. La estenosis es maligna, pero si la estenosis es vulvar, la estenosis es benigna. Y eso tendríamos que tratar de demostrar con nuestros métodos diagnósticos, ya sea radiología doble contraste, radiografía simple, a lo mejor en estos casos habría que hacer radiografía simple o tomografía computada. La perforación puede ser libre o confinada. Cuando vemos neumoperitoneo hay que sospechar úlcera vulvar de cara anterior. El neumoperitoneo puede detectarse en 2/3 de los pacientes y por lo tanto su ausencia no excluye la perforación. Las úlceras de la pared posterior se pueden perforar al saco menor y dar un absceso en retroperitoneo que lo vamos a ver bien con la tomografía computada. El neumoperitoneo hay que diferenciarlo del signo de Chilaiditi, que es la interposición colónica hepatodiafragmática. A la izquierda un esquema de cómo es esta interposición colónica y a la derecha un colon por enema mostrando el ángulo hepático por debajo del hemidiafragma derecho. En el signo de Chilaiditi vamos a ver los pliegues y las austras que nos van a confirmar que lo que estamos viendo es colon interpuesto. En caso de duda, radiografía de pie y acostado. Si es neumoperitoneo, el aire en decúbito se va de debajo del diafragma derecho, como en este caso. Tenemos radiografía de pie, que tenemos las medialunas por debajo de ambos hemidiafragmas, lo acostamos al paciente, esas medialunas se han ido, o sea que el paciente tiene un neumoperitoneo. Si no, podemos hacer tomografía computada. El duodeno burbujeante se asocia con la enfermedad celíaca, son defectos hexagonales en el bulbo duodenal y nos da este patrón, el mosaico o burbujeante, como está descrito en la literatura. Los tumores mucosos benignos, tenemos los pólipos hiperplásicos, pólipo adenomatoso, adenoma velloso y síndrome de poliposis. Pólipo gástrico prolapsado al bulbo es mucho más frecuente que los pólipos primarios del bulbo duodenal. Múltiples pólipos amartomatosos en un síndrome de Peutz-Jeghers. Un síndrome de Gardner que muestra masa vegetante adenomatosa en duodeno. El síndrome se va a completar con ostiomas y presencia de tumores desmoides. Dos casos de adenomas vellosos con el aspecto cerebriforme típico de los vellosos. Son muy raros y tienen potencial maligno, igual que en el colon. De los tumores submucosos, en primer lugar y más frecuente, el GIS, el tumor del estroma gastrointestinal, el páncreas aberrante, la hiperplasia de las glándulas de Brunner y los quistes de duplicación. Los GIS son los tumores más comunes de la muscular, tanto en estómago como en delgado. Tienen el factor KIT, que es el factor receptor de crecimiento de la tirosinoquinasa. En general da una masa extraluminal, una lesión submucosa con ulceración en el 60% de los casos. En la tomografía computada tienen realce periférico, son hipervasculares, por eso el realce periférico, y tienen un centro hipodenso por hemorragia, necrosis o degeneración quística. Aquí tenemos un GIS en la segunda porción infrapapilar derecha, casi rodilla inferior, señalado con flecha. La hiperplasia de las glándulas de Brunner se debería a la hipersecreción gástrica. Es bastante común de ver. Hay defectos de relleno redondeados
no mayor de 1 centímetro, dando un aspecto en empedrado. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con duodenitis. Defectos de relleno en bulbo, dando el aspecto en empedrado que corresponde a hiperplasia de glándulas de Brunner. Típica lesión grasa en la tercera porción del duodeno, que corresponde a un lipoma que se diagnostica muy bien y con bastante exactitud con la tomografía computada. Los tumores primarios del duodeno son raros, pero son los más frecuentes del intestino delgado. Los tumores del bulbo son benignos, los de la cuarta porción son malignos. En general están cerca en la papila. Pueden ser adenocarcinomas y linfomas, con sus aspectos vegetante, infiltrante, ulcerante. Pueden complicar a la enfermedad celíaca. Y otro tumor maligno que también puede estar en el duodeno es el linfoma. Imagen infiltrante estenosante en segunda porción duodenal suprapapilar, imagen en servilletero, en mordida de manzana, típico de adenocarcinoma. Imagen infiltrante estenosante en segunda porción duodenal infrapapilar, también una imagen en mordida de manzana. La tomografía de este caso, adenocarcinoma mucinoso, muestra la masa y la estenosis. El cáncer de papila envuelve al duodeno y se puede ver una masa polipoidea en la región de la papila, como en este caso. La vista con doble contraste y la vista de la pieza quirúrgica. La tomografía computada con agua nos va a mostrar muy bien el engrosamiento de la pared duodenal en un caso de adenocarcinoma de duodeno. El carcinoide, el 2 al 3% de los carcinoides van a estar en estómago o duodeno. Tienen potencial maligno, no segregan serotonina, lo vemos como una masa submucosa de 1 a 4 centímetros, pueden tener ulceración central que nos va a dar la imagen en ojo de buey. Carcinoide del bulbo duodenal, donde vemos una lesión submucosa ulcerada en el centro que correspondió a un carcinoide. Los carcinoides son tumores submucosos que incrementan con el contraste. Imágenes con tomografía computada y a la derecha imágenes endoscópicas. La vesícula puede producir una compresión lisa sobre la superficie antero-superior del bulbo. El colédoco dilatado puede verse detrás del bulbo. Hay una importante relación entre la vesícula y la rodilla superior del duodeno. El marco duodenal rodea la cabeza del páncreas. Las compresiones extrínsecas entonces pueden estar dadas por la vesícula biliar y por el páncreas fundamentalmente. Vemos un paciente con colecistitis aguda y un engrosamiento de las paredes duodenales, señalado con flecha. Paciente con cáncer de vesícula que infiltra la rodilla superior, como vemos en las dos imágenes. El páncreas puede agrandar el marco duodenal, borrar los pliegues. El marco duodenal en obesos normalmente está agrandado. Pliegues nodulares espiculados con el signo del 3 invertido puede deberse a cáncer de páncreas. Por supuesto, el diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas se realiza con la tomografía computada, mostrando una masa hipovascular. En este caso, el cáncer está infiltrando al duodeno. Entonces, hemos revisado de las patologías del duodeno, las anomalías congénitas,
la atresia duodenal con la doble burbuja, el compás aortomesentérico y el páncreas anular. De la duodenitis hemos hablado de los pliegues gruesos y a veces podemos ver erosiones. La úlcera duodenal, la mayoría en el bulbo duodenal, tenemos que ver el nicho, que en general está en la cara anterior o posterior y que siempre esta úlcera es benigna. Las complicaciones son la hemorragia, la obstrucción dándonos el síndrome pilórico, la perforación dando el neumoperitoneo, que lo estudiamos mejor con la radiografía de tórax. En caso de duda, radiografía de tórax de pie acostado, si siguen las dudas, tomografía computada. Y las fístulas. De los tumores benignos pueden ser mucosos o submucosos, y de los malignos tenemos los adenocarcinomas, los ampulomas y los tumores de páncreas, los tumores de vesícula, que nos pueden infiltrar el duodeno. Muchas gracias y no se olviden del duodeno.